Bueno, entonces nosotros habíamos visto antes en el formato condicional reglas que eran mayor o menor que ciertas cosas, esa era la regla, mayor o menor que un número exacto o algo que sucedía en otra celda, ¿cierto? Ahora lo que queremos hacer es hacer un formato condicional resaltando reglas, pero esas reglas que se comparen entre los números que nosotros seleccionamos, ¿ya? Es decir, en otras palabras, yo voy a resaltar de todos estos números, por ejemplo, en esta parte, los 10 números superiores o los números más grandes, a eso se refiere, o los 10 números más chicos, o el 10% de los números, o el 10% de los inferiores. Este porcentaje y esta cantidad yo la puedo ir cambiando. Fíjense, yo cuando pongo 10 superiores, obviamente pongo el color cualquiera, da lo mismo. Y acá entonces voy cambiando, ¿cierto? Si quiero que se pinten más o menos números, ¿ya? Quiero que se pinten los 30 números más altos. Y ahí se van a pintar los 30 números. O los dos números más altos, ¿cierto? Pongo aceptar y fíjense que se comparan entre ellos los números. Esa es la gracia. Los dos números más altos siempre se van a pintar. Este es el número 30 ahora. Entonces ahora se pinta el 100 y el 51, ¿cierto? Se comparan entre los números que estén aquí, ¿ya? Los dos números más altos. ¿Cuándo yo utilizaría esta función? Yo lo utilizaría, eh, imagínense ustedes, yo tengo vendedores y estoy haciendo ranking. Entonces quiero saber cuáles son los mejores, los peores. Entonces tengo mucho y quiero que se pinten automáticamente cuáles son los que mejor lo están haciendo o lo que peor lo están haciendo. ¿Ya? Eso quiero que se resalte mediante un formato condicional, ¿cierto? Puede ser los 10 superiores, los 10 inferiores, o un porcentaje, es decir, el 30%, el 20% o el 10% de los superiores o de los inferiores, o encima del promedio o debajo del promedio, ¿cierto? Vamos a verlo por encima del promedio. Con verde todos los que están encima del promedio. No, vamos a poner otro color. Eh, amarillo. Todos los que están por encima del promedio, ¿cierto? Ahora, fíjense qué pasa si aumenta el promedio. Yo puedo poner un número 8000. Es, solamente este número está por encima del promedio, ningún otro, ¿cierto? 4000, 2000, no todavía, 1000. Bueno, ahí ya hay algunos que están por encima del promedio, ¿cierto? 1500, solo estos dos. Entonces va a depender de cuál será el promedio de todos estos números. Bueno, ahí voy viendo cuál se va pintando y cuál no se va pintando. Bien, esas son reglas superiores e inferiores. Vamos a ver otro formato condicional que se llama barra de datos, que esta es la que se encuentra acá. Acá nosotros tenemos colores y fíjense lo que sucede dependiendo de la cantidad que sea el número que contenga la celda, va a ser qué tanto se pinta o qué tanto no se pinta, ¿cierto? Si este número fuera 1000, se pintaría completamente porque es el número más grande de todos los que están acá. Y entonces el resto sería dependiendo qué porcentaje representa del 1000, el porcentaje que se va pintando de la celda. Es decir, esta es 1, casi nada, ¿cierto? Entonces yo podría poner 0, 500, se tendría que pintar justo la mitad, y 1000, ¿cierto? Entonces ahí pueden ver la diferencia, ¿ya? También podríamos poner, para que se entienda, espérense que me está llegando un mensaje por interno. Profe, ¿y eso para qué se utilizaría? Bueno, para muchas cosas se puede utilizar, ¿cierto? En el mismo ejemplo anterior,
imaginemos que yo tuviese acá todos estos vendedores y yo pusiera acá meta. Entonces yo pongo meta 2000. Y acá tengo vendedor 1, ¿cierto? Tengo todos estos vendedores, vendedor 7. Esto no lo tengo. Entonces simplemente gráficamente yo puedo saber, ¿cierto? Qué tanto porcentaje de la venta tiene dependiendo del número que representa. Es algo gráfico, si al final eso estamos buscando, ¿cierto? ¿Qué tanto llevo de la meta? 1900, claro, entonces este lleva muy, está casi, este no lleva nada y así sucesivamente, ¿cierto? Establezco entonces el número máximo y todo el resto dependiendo de ese número máximo, Profe, ¿sí? es que me perdí cómo hizo eso. A una celda le puse como si fuera la meta, ¿te das cuenta? Entonces digo ¿Ya? la meta y obviamente todo el resto tendría que tener menos porque si no, no me resulta el tema, ¿cierto? Entonces voy viendo quiénes van llegando a esta meta, ¿cierto? Entonces selecciono todos los números y pongo formato condicional barra de datos, ¿cierto? Y entonces tengo el vendedor 1, 2, 3. Mira, gráficamente yo voy viendo quién va bien y quién va mal al final de cuentas. Eso es lo que me interesa, ¿cierto? De forma gráfica. Ya más de volver, voy a mostrarlos todos. ¿Ya? Y para muchas otras cosas más. Igual uno tiene que ser creativo a la hora de utilizar un poquitito estas herramientas de Excel. Antes de las 4:30. Ya vale, no hay problema. Si no se arregla la página educando antes de las 4:30, lo pospondríamos para la próxima. ¿Ya? ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Nos vamos a atrasar un control o cómo? No, ¿O la próxima semana tendríamos dos? buena idea, ya, buena idea. No, Me vecina gustó. pregunta. No, sí está bien. Me gustó. Bien, Francesca. La Francesca va más allá. ¿Se dan cuenta, chiquillos, no? Oh, Eso me pero gusta. profe, Me gusta, me muy van a bien. tomar mala por su culpa. Yo le estaba preguntando. Bien, Francesca, bien hecho. Ya, me gusta que ustedes propongan cosas, ya, y que eso entonces, ya, bueno, me gustó tener los controles, ya. Sigamos. Bien, continuamos entonces, ¿cierto? Bien. Siguiente, escala de colores. Selecciono todos estos números, ¿ya? Bien, los selecciono, voy a formato condicional y pongo escalas de color. Aquí es algo muy similar a lo anterior. Fíjate que esto sirve todo para lo mismo. Para todo lo que yo estoy hablando es lo mismo. Pueden ser distintas escalas de colores, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ahí están, ¿cierto? Escala de colores rojo y blanco. Escala de colores rojo, blanco y verde. O blanco y verde, ¿cierto? Dependiendo, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Significa que yo tomo por ejemplo, acá, azul, blanco y rojo, pero simplemente para que se entienda, lo puse en este orden, ¿cierto? Voy de 50 en 50 los números, para que simplemente ustedes vean que dependiendo de qué tan bajo es el número, cada vez más rojo, y a medida que el número va aumentando y acercándose al promedio, va llegando al amarillo,
después del amarillo pasa por el verde, ¿cierto? Son escalas de colores y que me representan, ¿cierto? Si estamos en la zona alta, en la zona media o en la zona baja, ¿cierto? Ya, yo podría poner entonces se entiende que 1000 es el número más grande, o 1200 el número más grande, ahí está. Entonces el más verde de todos. Y 50 sería el número menor, ¿cierto? Es el más rojo de todos. ¿Ya? Yo podría poner cualquier número y va a ir cambiando los colores, ¿cierto? Profe, Dígame, no entiendo cómo pone el número mayor y el número menor. El número menor. ¿cómo pongo el...? Ah, no, automático se pone solo. Selecciono los números nomás y pongo aquí escala de colores. La primera opción. Ah, ya lo hace solo eso. ¿Cuál es el mayor y el menor entonces? Claro, porque si tú pusieras, por ejemplo, 5000, él entiende que 5000 es el número más grande, pues si el 6000 o 6100 y algo es el número más grande, ¿cierto? O yo pusiera 50.000, es para que se entienda un número muy, muy grande. El único que está verde, pues, ¿te das cuenta? Porque el más grande de todos. Entonces, eh, de todos los que seleccioné, porque acuérdate que yo debo seleccionar y después pongo formato condicional, entonces se comparan entre ellos. Entre todos los que yo seleccioné se comparan y saben exactamente cuál es el más grande. ¿Mm? Yo no hago nada, simplemente lo ingreso. ¿Cierto? Y este es obviamente el número más grande, 50.000. Si era 1000 también sería verde, pero ya habrían otros verdes porque muy cercanos, ¿cierto? Ya. ¿Quedó más o menos contestada la pregunta o no? Bueno, me parece que sí. ¿Quiere ordenar los números? Sí, tú puedes seleccionarlos todos y pones acá ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ordenar toda esta fila. Entonces tú lo seleccionas, pones de menor a mayor, continuar con la selección actual, ¿ya? Y se ordena. Ahora, algo pasó. Ah, es porque está aleatorio, no son números, ya correcto. Voy a copiarlo y voy a pegarlo solamente valores para que me funcione lo que estoy haciendo. Selecciono, ordenar de menor a mayor. Y ahí entonces quedan ordenados. Esa es la pregunta que me estaban haciendo, ¿cierto? Romina parece. ¿Ya? O los puedo seleccionar todos y también lo ordeno de menor a mayor, por ejemplo. ¿Ya? Y te das cuenta que parece que eso era, ¿cierto? Bueno. Conjunto de iconos. Selecciono todo y es algo muy similar, que es la opción que está aquí. Conjunto de iconos que es muy similar a los barracolores, ¿cierto? A lo que nosotros estamos viendo. Fíjate que si es uno de los números muy grandes, tendrá el color o la flechita verde. Si cerca del promedio, la amarilla. Y si está muy bajo en los números, la flechita roja. Pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Con semáforo. ¿Ya? Un poquitito más arriba del promedio, un poquitito más abajo del promedio. ¿Ya? O pueden ser semáforos, que los colores sirven y funcionan igual. Pueden ser banderitas también, ¿se entiende? O de esta forma, dejémoslo eso. Entonces se entiende grandemente que si tiene un tic verde es porque vamos muy bien, pues todo esto va muy bien en las ventas. Son vendedores, ¿se entiende, no? Se comparan entre ellos mismos. Esto, ojo, alerta, ¿cierto? No van tan bien.
Y las cruces, obviamente, todo esto va muy mal en comparación con el resto. Siempre en comparación con el resto. ¿Ya? En otras palabras, si yo tuviese 5.000 o 4.000, todo iría mal. Solamente él iría bien. ¿Se entiende? Entonces, porque no estoy comparando todos con el resto. Y a lo mejor ahí algunos estarían ya no tan mal, sino que estarían más o menos en alerta. Y solamente él estaría bien. Recordemos que el formato condicional no cambia ningún número. ¿Qué es lo que hace? Simplemente pinta la celda o le otorga un formato diferente para hacerlo más entendible, más legible. ¿Ya? Eso es lo que busca principalmente. ¿Bien? Consulta hasta ahí. Algo que no se haya entendido. Yo lo que creo que vamos bien, pues, pero necesito saber qué opinan ustedes. Siempre relacionado con el promedio de todos. No, sí, claro, no tan solo con el promedio. Yo los voy relacionando, ¿cierto? Entre ellos. No es tan solo con el promedio. ¿Ya? Entre ellos, es decir, este es un número muy, muy grande. Y claro, de acuerdo a lo que tú dices, es probable que suba mucho el promedio este número. Y hace entonces que el resto se vea mal. Esté muy lejos en otras palabras de 2000. Profe, Dígame. ¿por qué el 318 sale en la casilla C57? Sale con ese signo y, por ejemplo, el 700 de arriba sale con la X. Ambos salen con la X. ¿Esa es tu pregunta? Ah, no, me confundí. Ya me Ah, tú caché. pedías el signo, no, Sí, este sí, signo es sí. del 800. Ah, ya, bueno. Voy a ponerlo aquí ahí para que no nos confundamos. Ahí sí, ¿cierto? Sí, no, este signo era de 800. Ya. Vamos entonces a complicarlo un poquitito más, ¿ya? Porque está muy simple hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el mismo formato condicional que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora, pero con fórmulas, aplicando la referencia relativa absoluta, y vamos a hacer un pequeño ejercicio en clase a ver si es que lo entendemos bien, ¿vale? Ustedes tienen este mismo archivo en Educando, ¿cierto? Pero yo les aconsejo que borren las reglas, ¿cierto? Para que no vean la solución, porque no sería la gracia, ¿cierto? Es para poder ensayar y para ver si es que lo entendemos bien o no. Fíjense aquí, tenemos un número mayor, quiero que se pinten acá todos los números que sean Profe, mayores, dígame. ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede Sí, hablar un poquito más fuerte, por favor? ni un problema. ¿Se escucha mal? Gracias. Es que mi computador es súper antiguo, entonces escucho muy, muy bajito. ¿Y lo tiene al máximo el volumen? Sí, Ya, lo intentaré. gracias. Bien, entonces vamos acá lo que yo deseo es que dentro de todas estas filas, de todos estos números, se pinten todos los números que son mayor que 500. Nosotros antes lo sabíamos cómo se hacía, ¿cierto? Lo hacíamos aquí, de hecho es lo que viene el control de hoy. Mayor que. Pero ahora no, quiero que sea mayor que un número, quiero que sea mayor que lo que contenga esta celda. Es decir, para que después yo venga y cambie el número
y se cambie la regla. ¿Se entiende? No tenga que entrar a formato condicional y cambiar allá la regla. Para eso yo debo utilizar fórmulas. Bien. ¿Cómo lo hago? Recuerden, selecciono todo lo que yo quiero ingresar a un formato condicional, voy a formato condicional y pongo nueva regla. Y ahí entonces pongo utilice una fórmula, la última opción. Y me va a aparecer esta pantalla. Bien. Entonces, aquí en formato yo elijo el color. Debo elegir un color porque si no elijo nada va a quedar todo en blanco. ¿Cierto? Ya. Elijo un color celeste, por ejemplo. Entonces, acá yo debo poner la fórmula. Para que se pinten solamente los que son mayores de 600. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? Es que solamente puedo ingresar una fórmula. Y esa misma fórmula me debería servir para todos los números que yo tengo acá. ¿Cómo lo hago entonces? Siempre que yo hago el formato condicional, debo ingresar una fórmula que se encuentre en la esquina superior izquierda de lo que yo seleccioné. Es decir, en este caso, aplicado a B62. Y entonces lo que va a hacer Excel, lo va a copiar y pegar en todas las otras celdas, automáticamente. Bien. Copiar y pegar automáticamente. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué deberíamos poner? Es igual. Toda fórmula comienza con es igual. Recuerden, primera clase. Y deberíamos poner B62 mayor que 600, por ejemplo. Mayor que 600. ¿Me sirve así? No, no me sirve así. Gracias. ¿Qué debería poner entonces? Que C60. Quiero poner entonces una referencia y no un número exacto. ¿Cierto? Ahora, ¿me sirve esa regla, esa función? Voy a poner aceptar, pero sabemos que no me sirve. Pero simplemente veámoslo. Fíjense lo que pasa. Se pinta el 14. Se pinta el 191. ¿Sí o no? Está pésima la fórmula. Vamos a formato condicional, administrar reglas, que aquí entonces la tenemos, ¿cierto? Doble clic y la cambiamos. Tenemos que modificar algo para que sí nos resulte. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos pensar si las referencias deberían ser relativas, mixta, absoluta, qué tipo de referencia utilizamos. En este caso, ¿me sirven estas referencias? No, no me sirven. ¿Y por qué? Veámoslo. Porque esta referencia hace solamente a B62. Pero cuando Excel lo copia hacia abajo, ¿quiero que de B62 pase a B63? Sí. ¿Quiero que de B62 pase a ser C62? También, ¿cierto? Porque quiero comparar el 14 con el 600. Analicemos el otro. Cuando lo copio hacia abajo, quiero que C60 pase a ser C61 o o D60. No, no quiero que se mueva ni para abajo ni para el lado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo esta referencia absoluta. Y ahora sí pongo aceptar y aplicar. Y entonces me funciona. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces, si este número es 700, se va a pintar. Si este número 100 es 10, no se va a pintar. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que yo simplemente puedo cambiar acá la regla. Aquí cambio la regla. Porque es una fórmula, ¿cierto? Y que hace referencia a esta celda. Por lo tanto, yo podría poner 900 y solamente se pintan los que son mayores de 900. Cambio la regla y yo lo cambio mucho más fácil que ir a formato condicional, entrar a la fórmula, cambiar y modificar. ¿Cierto? Es mucho, mucho más fácil. Preguntas de algo que no se haya entendido
de lo que estamos viendo, por favor. Dudas, consultas. Parece que no. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Voy a borrar esto. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pintar las celdas. Tenemos todas estas celdas, ¿cierto? Tenemos que pintarlas si es que el número de la izquierda es mayor al número de la derecha. Eso lo tienen que hacer ustedes. Es decir, fíjense, esto debería pintar. Lo voy a pintar aquí a la mala, simplemente para que se entienda cómo debería quedar. ¿Ya? Voy a poner aquí amarillo, ahí. Ustedes lo tienen que hacer con formato condicional, obviamente. Este también debería pintarse. ¿Se entiende o no? Este también debería pintarse. Este también, ese también. Ya. Algo así debería quedar. Pero hecho con formato condicional. Ya. Le doy un minutito para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Mientras tanto, voy a ir a tomar un vasito de agua por el tiro. Háganlo, chiquillos. Bien. ¿Cómo vamos? Ya, buena, Javier. Pero la idea era que todos pensaran, po. Para que sea mayor o igual, se pone mayor y también igual. Por ejemplo, imagínate tengo estos números, ¿ya? Entonces quiero que se pinten una nueva regla. Bien, ahí. Entonces pongo es igual. Entonces pongo E mayor o igual que F. Bien, fíjate cómo pongo mayor y después pongo el signo igual. Eso significa mayor o igual. Menor o igual funciona de la misma forma, ¿cierto? Entonces, cuando esto es 6, se pinta. Cuando es 8, también se pinta, ¿te das cuenta? Cuando es 4, no. Tiene que ser mayor o igual. ¿Ya? Buena, Javier. Muy bien.
La próxima clase veremos bastante eso. Bien, chiquillos. Seguimos. Continuamos. ¿Cómo lo hicieron esto? Bueno, ahí aparecía en el chat, ya. No nos dio mucho espacio, Javier, no nos ayudó mucho, ¿cierto? Para poder hacerlo. Pero era tal cual como lo puso Javier, ¿ya? Obviamente teníamos que poner, yo creo que no, Romina, porque no carga, ¿ya? Así que lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Mm? Bien, entonces, voy a sacar estos colores que le puse aquí, ya a la mala, digamos. Los selecciono, voy a formato condicional y pongo nueva regla con fórmula, ¿cierto? Pongo un color, voy a dejar el amarillo también para que quede como delante. Y entonces pongo mi fórmula, que sería B72 mayor que C72. ¿Ya? Y la B y el C debería estar con signo peso, porque no quiero que se mueva, porque, ojo, ¿qué significa eso? Significa que esa función, esa fórmula, yo la estoy copiando solamente en B72. ¿Y qué es lo que va a hacer Excel? Lo va a copiar hacia el lado y hacia abajo, toda la fórmula. Entonces, cuando la copie hacia el lado, se va a mover B72 y C72 hacia el lado. Y no quiero que eso pase. Y para eso entonces pongo antes de la B y antes de la C un signo peso. ¿Ya? Ese análisis hay que seguir haciéndolo, chiquillos, ¿ya? No se nos puede olvidar. Pongo aceptar y entonces está correcto. ¿Cuál es la gracia de esto? Y no pintarlo solo de amarillo. Es que yo acá puedo cambiar el número y se pinta automáticamente, ¿cierto? O puedo dejarlo más chico el número y se despinta, ¿ya? Esa es la gracia de las celdas del formato condicional. Muy bien. ¿Dudas o consultas de lo que acabamos de ver, chiquillos? Algo que no se haya entendido con respecto a las fórmulas, por ejemplo. Parece que no hay ninguna duda. Estamos excelentes. Como la próxima semana vamos a gastar un poquitito más de tiempo en los controles, entonces en cuanto a la materia vamos a adelantar esta. Y entonces vamos a ver esto. Para eso tenemos que ver, vamos a adelantar con respecto a los comparadores lógicos y las funciones lógicas. Eso es lo que veremos hoy día. Comparadores lógicos y funciones lógicas.
Bien, tenemos los siguientes comparadores lógicos. Voy a agrandarlo para que se vea un poquito mejor. ¿Ya? Y para que cuando lo revisen en el video también se vea, porque o si no se vería muy chiquitito. Bien, fíjense, tenemos, ¿Pero esa es otra materia o qué? Que me perdí con eso. ¿cómo se perdió? O sea, estábamos haciendo la otra cosa, ahora pasamos esto, ¿por esto es otra materia aparte o qué? Uy, no entendí a lo mejor lo que me está diciendo. A ver, dígamelo otra vez. No, no, nada. No creo que es Francesca la que me esté preguntando, ¿cierto? No, profe. No, pero pensé que esto es algo nuevo de lo que estábamos haciendo al otro lado, pues. Eso estaba preguntando. Al otro lado. No es tan Sí, nuevo. Fíjate que para hacer el formato condicional, tú debes comparar cosas. Es decir, que algo sea mayor, que algo sea menor. ¿Te das cuenta o no? sí. Para poder comparar, tú debes saber los comparadores. ¿Qué es esto? Es decir, esto está dentro de las fórmulas que nosotros podremos poner dentro de el formato condicional. ¿Mm? ¿Mejor o no? No sé. Ya, ojalá. Bueno, hay comparadores. Nosotros acabamos de utilizar uno, mayor. ¿Ya? Son comparadores que de alguna forma lo entendemos y lo hemos utilizado siempre. Menor, mayor o igual, simplemente se le agrega el signo igual. Menor o igual, también se le agrega el signo igual después. Después, ojo, no va antes. No se puede poner igual menor o igual mayor, ¿ya? Sino que primero va el mayor y después el igual. O se le pone igual. Y este símbolo muchas veces no lo sabemos utilizar, que este símbolo significa diferente, ¿ya? Que es el símbolo menor y después el mayor. Ese símbolo significa diferente. Vamos a ver cómo se aplica esto, no tan solo dentro del formato condicional, que yo lo puedo hacer, sino que también dentro de una celda directamente. Les voy a poner el mismo ejemplo que estábamos acá. ¿Qué hacíamos nosotros aquí? ¿Cuál era nuestra fórmula? Nuestra fórmula era esta, me parece, ¿cierto? Que B72 sea mayor que C72. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa fórmula nosotros la poníamos dentro del formato condicional. Y obviamente en este caso se pinta. Pero si yo no lo pongo dentro del formato condicional y lo pongo aquí afuera y aprieto Enter, aparece verdadero. Fíjense, verdadero, verdadero, falso, verdadero, porque esa es la respuesta, es decir, este es mayor que ese, 700 es mayor que 542, verdadero, pues esa es la respuesta, ¿se entiende, no? 556 es mayor que, o sea, 956 es mayor que 981, falso, no es verdadero, ¿cierto? Y así sucesivamente. Fíjense que cómo funciona el formato condicional con fórmula. Cada vez que algo es verdadero se pinta y cada vez que algo es falso no se pinta. ¿Se dan cuenta o no? Cada vez que algo es verdadero se pinta y cuando algo es falso no se pinta. Profe, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Cómo se pone verdadero y falso? Pongo la misma fórmula pero aquí directamente en la celda. Chiquillos, para los que me preguntan, hoy día no tendremos control. Lo vamos a posponer para la próxima porque la página no me cargó, ¿ya? Y algunos de ustedes ya, yo sé que tienen que hacer y ya tenían planificadas ciertas cosas, así que lo pospondremos para la próxima semana, como bien lo propuso nuestra amiga Francesca, ¿ya? Así que queda pospuesto para la próxima clase. Como la próxima clase utilizaremos parte del control, estamos adelantando también en la materia para no quedar atrás, ¿ya? Para que sepan, chiquillos, ¿ya? Y si tienen que hacer,
Desconéctense nomás, no hay problema, y después ver la clase grabada, porque yo la subo todas. ¿Ya? La subo a YouTube. ¿Bien? Ya, ahí está la fórmula. ¿Se entiende, no, chiquillo? Parece que sí, ¿o no? ¿Ah? Sí, Entonces, ya bueno, gracias por contestar. Presiono Enter, ¿cierto? Y al final de cuentas, fíjense que es la misma fórmula que yo tenía dentro del formato condicional. Exactamente la misma. Pero si yo la pongo, la misma fórmula dentro de la celda, me da como respuesta verdadero o falso. Toda fórmula que me dé como respuesta verdadero o falso, yo la puedo poner dentro del formato condicional. Y esas son las fórmulas que nosotros veremos. ¿Ya? Que son, opción 1, cualquier comparador lógico. Todo esto son los comparadores lógicos, ¿cierto? Operadores de comparación. El resultado de una comparación es verdadero o falso. Se pueden seleccionar hojas, filas, columnas o celdas consecutivas. ¿Ya? El resultado de cualquiera de estos es verdadero o falso. Y como nos da resultado o verdadero o falso, yo lo puedo utilizar dentro del formato condicional. ¿Bien? Muy bien. Creo que se entiende. ¿Qué además me entrega verdadero o falso? Funciones lógicas. También el resultado es verdadero o falso. Tenemos la función lógica y tenemos la función lógica o. La función lógica y nos dice que se deben cumplir todas las condiciones, y la función lógica o nos dice que se debe cumplir mínimo una condición para que sea verdadero. Para que el resultado sea verdadero en la o, se tiene que cumplir mínimo una. Y para que el resultado en la i sea verdadero, se deben cumplir todas las condiciones. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Fíjense acá. Quiero saber si A es igual a 10, o sea, a estos valores, los valores de A es igual a 10 y los valores de B es igual a 10. Entonces, para hacer la función i, se hace de la siguiente forma. Toda comienza con es igual, ¿cierto? Es igual y, abro paréntesis y pongo la primera condición. Entonces, la primera condición es que este valor sea igual a 10. Para poner otra condición, yo lo separo por punto y coma. ¿Ya? Y entonces la segunda condición es que esto también sea igual a 10. ¿Se entiende o no? Entonces, obviamente, si yo presiono Enter, ¿cuál va a ser la respuesta aquí? Chiquillo. falso. Falso. No alcancé a entender. Alguien dijo algo, pero no entendí. Dice falso porque no se cumple las Correcto, dos funciones. correcto. Falso. ¿Por qué es falso? Porque solamente uno lo cumple, el otro no. Y con la función i se deben cumplir todos. Es decir, si esto fuese 10, recién ahí diría verdadero, ¿cierto? Pero como es 4 o cualquier otro número, va a decir falso. ¿Ya? Es decir, solamente aquí es verdadero, ¿cierto? En ningún otro lado. La función o se hace exactamente igual. ¿Ya? Voy a utilizar algo que nosotros ya habíamos visto. Se hace exactamente igual. La única diferencia es que dice o, que comienza con una o.
¿Ya? La única diferencia. Voy a poner una O mayúscula porque se ve más bonito. O. ¿Ya? Se hace entonces el formato de la función lógica y de la función lógica O son iguales. La única diferencia es que comienza con una I o con una O. Pero si presiono Enter, ¿qué va a decir aquí? Verdadero. Correcto. Verdadero. ¿Todos entienden por qué dirá verdadero o no? ¿O hay alguien que no entiende? Ya, presiono Enter. Verdadero, ¿cierto? Porque me basta con que una condición se cumpla y entonces va a decir verdadero. Bien. Volvemos a donde estábamos entonces. Profesor, Dígame. es que tengo una duda. Es que me había quedado un poco atrasada, entonces estaba haciendo lo de... antes de eso, lo de verdadero y falso, pero con la tabla, con los números. ¿Esto? Eh, ¿O el de aquí? ¿Eso? ¿Sí, eso? ¿Ya? Pero como pongo la fórmula, pero se me cambian como los datos. ¿Cómo dato? ¿A qué se refiere con dato? Como los números los que estoy Ah, comparando. correcto. Y que lo que pasa ¿Por es que qué se no me...? son números. Si Ah, usted abrió el Excel que yo subí, esos no son números, sino que son funciones, una función aleatoria. De hecho, tú presiona en cualquier lugar aquí, por ejemplo, y mantén presionado suprimir para que veas cómo cambian, sin soltarlo. sí, ¿Te das sí. cuenta? Ah, Está automático para que se elijan al azar. Si tú quieres mantenerlo, selecciónalo todo, lo copias y lo pegas formato especial valores. Nosotros lo habíamos visto antes, ¿cierto? ya. Lo pegas encima y ahí no van a cambiar y van a ser solamente números. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Con respecto a la función lógica, ¿alguna duda o consulta, chiquillo, de la función lógica I y la función lógica O? Ahora, si yo quisiera poner más condiciones, simplemente pongo punto y coma y otra condición, punto y coma y otra condición acá, por ejemplo. ¿Cierto? Yo podría poner más condiciones, ¿entiende? Y condición de que esto sea mayor a o igual a, da lo mismo, ¿cierto? Mayor a 2. Entonces ya pongo otra condición. Y ahí me da este verdadero porque mínimo se cumple una, la última, que es mayor a 2, ¿cierto? Podría poner 20.000 condiciones, da lo mismo. Bien. Correcto. Intenten hacer este ejercicio entonces. Quiero saber si este valor, eh, comienzo, fin, ya. Quiero saber si este valor se encuentra entre medio de estos dos. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, el 4 se encuentra entre el 2 y el 3, falso. El 2 se encuentra entre el 4 y el 5, falso. El 10 se encuentra entre el 7 y el 13, ahí me sale verdadero. Intenten hacer esto ustedes, por favor. Y ese va a ser el último ejercicio que hacemos ahora. ¿Ya? La gracia no es copiarlo, no es verlo. La gracia es que ustedes lo hagan. Ya, por favor.
¿Pudieron? Díctenme. ¿Cómo se debería hacer? Vamos, Javier, dime. Sería igual y ¿Correcto? el valor ¿Correcto? mayor o igual que el comienzo, ¿Ya? o, punto y coma, Punto y coma. el valor menor o igual al fin. El valor menor o igual. Al final. Al fin, Correcto. Al número fin. A eso te refieres tú. sí, esa es. Excelente. ¿Cierto? Y entonces esa es la misma fórmula que yo tengo acá. ¿Cierto? Ahora, lo que quiero es que no aparezca falso, falso, verdadero, verdadero, falso, sino que en la celda de acá ustedes lo pinten. Es decir, con formato condicional, esta celda quiero que ustedes la pinten cuando se encuentre el valor entre medio. Y cuando no, quiero que la celda no esté pintada. ¿Ya pudieron, chiquillos?
Chiquillos, ¿pudieron hacerlo o no? ¿Están por ahí? Yo sí, profe. Ya, bueno. ¿Cómo se haría? Chiquillos, aquí es diferente. No puedo utilizar esta misma fórmula, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en la referencia relativa y absoluta. Eso cambiaría. ¿Están de acuerdo o no? Debo seleccionar todo. Formato condicional, nueva regla. Fórmula. Aquí elijo el color que yo quiero pintar. ¿Cierto? Y entonces pongo lo que nosotros estábamos viendo. O voy a copiar para ahorrarme un poquitito de trabajo. ¿Ya? Ahora sí. Formato condicional, nueva regla, fórmula. Pongo el color, un color más oscuro ahí, para que se note. Y acá entonces debo pensar en la referencia relativa y absoluta. Como esto solamente va hacia abajo, al poner la misma función me serviría tal cual. Me serviría, ¿cierto? Porque la G jamás va hacia el lado, esto jamás va hacia el lado, solamente hacia abajo. Me serviría excelente. Y fíjense que donde está verdadero, también se pinta. ¿Ya? Si esto fuese un 1, perdón, comienzo y fin. Esto tendría que ser un 7, ahí sí, ¿cierto? El valor está entre el 2 y el 7 verdadero y entonces también se pinta. ¿Ya? Esto fuese un 6, también se pintaría. ¿Ya? Esta es la forma entonces de hacerlo. Fíjense que el formato condicional, yo puedo entonces, la gracia de hacerlo con fórmula es que yo puedo pintar la celda que yo desee y la condición se encuentra en otras celdas. A diferencia, ¿cierto? Fíjense aquí, yo podría pintar esto, por ejemplo. ¿Se entiende, no? O podría pintar acá, da lo mismo. A diferencia de lo que nosotros hacíamos acá arriba, porque se pinta la misma celda donde se encuentra la información. En cambio, con fórmula, yo podría pintar las celdas que yo desee y no necesariamente en la celda que se encuentra la información. Bien. Eso sería entonces todo por hoy, estimados alumnos. Consultas, dudas, si es que hay antes de terminar. Parece que no. Estaríamos entonces por hoy, niños. Que estén muy bien. Próximo martes, al principio de la clase, va a ser el control. Sí, esperemos que todo el miércoles. Hoy día es miércoles, ¿cierto? Los miércoles tenemos clase. Próximo miércoles. Eso, próximo miércoles. Se supone que al principio, ya, hoy día fue algo un impasse porque fíjate que les muestro, acabo de entrar aquí al Educando nuevamente y ahora aparece esto, mira, se los voy a mostrar para que Se quede, cayó la página. se cayó completamente, ¿cierto? Fíjate, mira, dice esto, estimada comunidad, estamos trabajando. Profe, ¿y eso cuánto se demora en arreglarse? Es que justo iba a estudiar y no puedo entrar a la página y no había descargado el archivo. Eso no lo sé, dice en los próximos minutos. Ahora, ¿cuántos minutos? No lo sé. No, si lleva más de 20 minutos así. Claro, lleva mucho rato. Entonces fue algo ajeno a nosotros, por eso no hicimos el control. ¿Ya? Entonces hoy no va a poder enviar las notas del control pasado. No, tampoco. Pero si se regulariza antes de las 6, yo creo que las subo. Si no, ya tendría que ser mañana. ¿Ya? Porque no trabajan más allá de esa hora, entonces por eso.
Bien, chiquillos, estamos entonces por hoy. Que estén muy, muy bien. Ojalá que haya quedado claro la materia. Y la próxima semana tenemos control, pero ojo, solamente de lo que habíamos pasado la clase pasada. Es decir, el control de hoy se pospone solamente, no le agregamos más materia. ¿Ya? Para que ustedes Ah, sepan. ya. Bien. Gracias. Ya, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.